Ministerios Internacionales, la Shekinah presenta Conociendo la Libertad basado en Salmos, capítulo 91, versículos 14 y 15. Somos libres en el Señor. Amén. Hay algo que el Señor puso en mi corazón. Y es lo que dice aquí el Salmo 91, 14. Y es muy importante lo que nos dice el Señor. Dice, pondré en alto a todos los que me conocen, a todos los que van en pos de mí. Él nos va a exaltar en todo tiempo. Cuando nosotros definitivamente estemos en el camino, sigamos a Cristo. Y eso es muy, muy importante para nosotros, y la importancia de sentirnos libres. ¿Cuántos son libres en esta hora? Amén. Sabemos que el 15 hay una celebración, el 16, ¿no? México celebra la libertad. Y hay muchos mexicanos que finalmente gozan de esa libertad, pero muchos no conocen la libertad. Podemos ser libres, caminar libres, ¿no? La Constitución mexicana habla de la libertad de México, libertad de expresión, libertad de tránsito, la libertad de pensamiento, incluso de religión. Hay libertad y nosotros vivimos dentro de esa libertad, pero muchas veces no la conocemos. Hay clases cívicas, a lo mejor en la escuela, nos muestran lo que es la Constitución y el por qué. Pocos conocen los héroes que dieron la libertad. Sabemos que todo proviene de Dios, todo viene de Dios. Pero finalmente hay personas que dedican seguramente su vida en ese tiempo para esa libertad. Y pocos conocen los movimientos. Y bueno, la relevancia aquí es conocer, como dice el tema que me dieron, conociendo la libertad. Nosotros vamos a hablar de la libertad en Cristo Jesús. Y así como las personas que viven en libertad y que caminan finalmente libres por este país, muchos no saben por qué caminan libres, no saben por qué no hay una opresión al caminar en las calles. No saben por qué podemos expresarnos o por qué podemos congregarnos libremente. No lo saben. Simplemente lo disfrutan, lo hacen. Y nosotros tenemos un compromiso como mexicanos. Nosotros tenemos que seguir leyes puestas por Dios. Dice el Señor en su Escritura que debemos de obedecer las leyes de este mundo. Y muchas veces no se hace. Yo por allá en su casa, en Xochimilco, hay muchos lugares donde quisiera enfocar esto. Tiran basura. Y el cartelón ese de no tirar basura es grandísimo. ¿Por qué lo hacen? Porque disfrutan de la libertad, mas no siguen los decretos, las leyes que son impuestas por el gobierno. Y un gobierno puesto por Dios. Y sabe, más triste, que a veces son los mismos hermanos de la congregación quienes hacen ese tipo de ilícitos. Sabemos que no lo debemos de hacer y lo hacemos. Pero disfrutamos de la libertad. Porque nadie está preso, todos estamos aquí, gracias al Señor. Conocer la libertad es muy importante. Y quiero pasar realmente a lo que pasó con el pueblo de Israel. El Señor, después de las plagas, libera a su pueblo. Y la importancia de su palabra, cuando dice, Faraón, liberta a mi pueblo. Yo quiero que él me adore, que él me haga fiesta en el desierto. Y nos libera. Pero sabe, usted conoce la historia, parte de la historia. Ya libertados, ya estando en la libertad, muchos seguían cautivos. Muchos seguían en esa esclavitud. Y esa es la importancia de no conocer la libertad. Muchos esperaban un libertador. Muchos creyeron en Moisés y muchos no. Aún siendo libres, aún viendo la proeza del Señor abriendo el mar, ya habían cruzado, ya estaban en el desierto libres. Y aún así no creían en su libertad. Y eso nos menciona que muchos podemos vivir en libertad, pero no sabemos, no la conocemos. Y es muy, muy importante que conozcamos la libertad que Dios nos da.
no solamente ser libres y ya, se acabó. Nos libró y hasta que Él nos lleve a su gloria. Hay cosas que nosotros nos debemos de sujetar. Y sujetar por amor, no por obligación. ¿Cuántos están obligados a venir aquí? Yo creo que ninguno. Todos venimos por agradecimiento, por amor a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero leer esta parte. También en el pueblo de Israel se celebra la libertad. La libertad que el Señor ofrece a su pueblo en ese acontecimiento del Éxodo. Se llama, la libertad de la esclavitud se llama Pesaj. Pesaj en el hebreo, que es una conmemoración, una fiesta de júbilo, celebrando la libertad. Ellos también celebran la libertad, la Pascua. Y hay una celebración por la libertad. Y ellos finalmente, hasta la fecha, bueno, celebran ese tipo de acontecimientos. Porque ellos consideran esa libertad, como también México considera la libertad y la celebra el 16 de septiembre. Pero la importancia de conocer la libertad real espiritualmente nos lleva a vivirla plena en Cristo. Ahora, ¿de qué manera viven la libertad aquí en México? Se llega el 15 de septiembre y ¿qué piensa el mexicano? Una semana antes ya está comprando el maíz y vamos a hacer unos tamales, ¿no? La elotiza y... ¿A poco no? ¿Usted cree que la libertad es una fiesta anual? La libertad es otra cosa. Allá en Xochimilco cada 2 meses hacemos pozole y no es 15 de septiembre. Y no podemos esperar un día para considerarnos libres. Usted es libre 24/7. Amén. Pero debemos, gracias, pastor, los 365 días del año, todos los días. Sí, porque me quedé en una semana, ¿verdad, pastor? Pero no, 365 días. Todos somos libres, pero debemos de pensarlo. Esperar una fiesta para sentir o gritar somos libres, es como decir, un día soy libre y 364 días soy esclavo. ¿Sabe por qué? Porque se sienten libres realmente el 16 de septiembre, aquí en México. Me imagino que en esta fiesta del Pasaj se sienten libres los judíos celebrando esa fiesta. Es una semana completa y sabe que ahí lo celebran con el pan sin levadura, con legumbres amargas, 4 copas, dice ahí. En la Torah viene esa información de 4 copas de vino y hierbas amargas, pan sin levadura. Una semana comiendo cosas que no son agradables al paladar. Para ver lo que pasó también el pueblo en ese entonces, pero festejando la libertad. Y finalmente, cuando nosotros nos esperamos a un acontecimiento de esos, entonces estamos poniendo 24 horas de libertad en nuestra vida. Y muchas veces vivimos así, con 24 horas de libertad. Muchas veces también vivimos con 2 o 3 horas de espiritualidad. Venimos al culto, nos llenamos aquí en el culto y nos salimos y gloria a Dios, Dios la bendiga, nos vamos abrazando al medio mundo y 10 pasos nos subimos al pecero o a la moto, los que tenemos moto, ¿no? Y ya vamos pensando qué hacer. Y no recordamos lo que Dios nos da en este momento de libertad, que tenemos que vivir para siempre. Dice el Señor que la libertad fue una sola vez y para siempre en la cruz. Un solo sacrificio, amén. Gloria a Dios. Y quiero pasar a lo siguiente. Quisiera que usted no me conteste, solo quisiera que pensara para usted quién es Jesús. Es muy importante, piénselo. Y vamos a continuar. Solo recuerde esa pregunta. Porque el que conoce a Jesús, conoce la palabra. El que conoce la palabra, conoce la libertad que hay en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero avanzar. Estoy en la introducción. Quiero avanzar.
Jesús tuvo una cena con sus apóstoles. ¿Cuántos consideran que él estaba celebrando la Pascua en esa cena? Puede levantarme la mano. No va a ser exhibido porque se suele pensar una cosa y otra cosa de todos los acontecimientos de ese tiempo. Si piensan que estaba celebrando la Pascua, puede levantar la mano. Ahora, si piensa que fue una cena solamente para hacer ver a sus apóstoles, a sus discípulos, el acontecimiento que iban a vivir ellos, puede levantar la mano. 2, 3. Y los demás como que están esperando a ver qué les voy a decir, ¿verdad? Ok, pues mire, realmente el Señor Jesús fue a celebrar las fiestas. Él estuvo ahí, pero no era su propósito. Eso que quede claro. No era su propósito. El propósito era otro. Era libertad. Era perdón de pecados. Era entregar su vida por amor. Y eso lo dijo en la Santa Cena, en la última cena. Él da a conocer lo que iba a pasar. Él da a conocer que finalmente eso era lo último que iba a vivir con sus apóstoles. La última cena lo menciona la Escritura. Y él empieza a empaparlos del propósito, el verdadero propósito de Dios. No es que los sacara de la celebración, porque dice la Escritura que Jesús no vino a abolir las leyes, vino a cumplirlas. No los sacó del contexto de la celebración. Los encaminó al verdadero propósito. Él viviendo el momento y viviendo la celebración. Le repito, él no abolió la ley, la vino a cumplir. Pero no fue su propósito. Jesús dio un nuevo significado a la Pascua. No solo como comentaban en el evento, sino finalmente la libertad real. Usted sabe que a pesar de que fuimos libres, o bueno, más bien el pueblo de Israel fue libre, necesitaba esta libertad que solo Jesús podía ofrecer. Tenía que haber ese sacrificio perfecto para poder ser libres. Y ellos mismos esperaban el Mesías, ellos mismos estudiaban y esperaban las profecías finalmente cumplidas. Los que creyeron en Jesús fueron los que tenían un corazón dispuesto a ser salvados. Los que no creyeron eran personas que estaban embotadas en celebraciones, en acontecimientos y en su propia convicción. Quiero que vayamos a las Escrituras, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a entrar en tema. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Glorifique el nombre de Dios cuando lo tenga. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estamos. Ahí en sus pantallas nos van a ayudar ahí los... Perdóneme. Del 1 y 2. El primer verso. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, ya estamos por ahí. Dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, dice la Escritura, conforme a la ley del Espíritu, vivir por el Espíritu, en el Espíritu, no en la carne, nosotros somos libres. Pero tristemente cuando hay vivencia en la carne, se siente la opresión. Sabe que la carne es presa, es cautiva del mundo, del pecado, dice ahí, pecado y muerte. La carne es cautiva del pecado y de la muerte.
Usted no puede sacar su carne de esa condenación. Usted no la puede sacar, porque está eternamente condenada la carne a la muerte, porque es pecado. Y muchas veces creemos que podemos sacar nuestra carne del pecado, y no es sacarla, es someter la carne al Espíritu Santo, a la ley del Espíritu. Y solamente dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Es la ley del Espíritu. Nos ha librado de la ley del pecado y de la carne. Nosotros necesitamos vivir en el Espíritu, pero para poder vivir en el Espíritu tenemos que conocer a Jesús. Y podrán decir, pastor, ¿usted cree que no lo conozco? Por supuesto que lo conocemos, mis hermanos. Vivimos con el Espíritu de Dios en nosotros. Lo conocemos. Pero ¿cuánto lo conocemos? Esa es la importancia. Muchas veces damos por hecho que lo que yo hago es correcto, porque yo así lo considero. Y aquí viene todo lo que tenemos que hacer. No hay más. Si usted me dice que conoce todo lo que está aquí escrito, gloria a Dios, usted está viviendo en el Espíritu. Y no tendría que sentirse oprimido o esclavo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay una forma de vivir en el Espíritu y en la carne. Todos sabemos lo que es vivir en la carne y en el Espíritu. Amén. Segunda de Corintios, por favor, vamos allá a la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Gloria a Dios. Bien, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice aquí la Escritura, porque el Señor es ¿qué? Espíritu, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Dice aquí que el Señor es el Espíritu. No es espíritu, es el Espíritu. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿El Espíritu de Dios mora en usted? Pregunto. Entonces, en usted hay libertad. Pastor, ya lo sabía, ¿verdad? Veo caritas así como que sí, ya sabía que soy libre en Cristo. Lo acabamos de cantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos creemos esto, ¿verdad? Primera de Pedro, vamos a la primera carta a Pedro, capítulo 2, verso 16. Gloria a Dios. Primera carta a Pedro, dos 16. Amén. ¿Ya está ahí? Amén. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, mire, vamos a poner atención en esta parte. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay libertad en nosotros. Somos libres en Cristo. Gloria a Dios, porque tengo el espíritu de libertad, el espíritu de Dios. Tengo un espíritu de amor, de paz, de dominio propio, valiente, poderoso. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Quien tiene el espíritu de Dios ya no se debe de permitir obrar mal, ni hacer lo malo, ni entrar en la carne. Y lo bueno es que por aquí no, ¿verdad, pastor? No, ninguno entra en la carne, todos somos celestiales. Solo allá en Xochimilco, ahí, todo exactamente. ¿Sí o no? Nadie entra en la carne, todos nos quedamos callados cuando hay una situación. Nos confrontan, nos dicen algo y nosotros, que Dios te bendiga. Gloria a Dios.
me quieres hacer enojar, pero mi espíritu no me permite hacer todas esas carnalidades. Yo por eso cierro mi boca. A lo mejor lo pensé, Señor. Airaos, pero no pequéis. Me enojé, pero no abrí mi boca. No contesté ni una sola palabra. ¿Cómo podemos ver que el Espíritu de Dios está activado en nosotros en todo tiempo? Es porque nos metemos a la Escritura, porque nos metemos a conocer a Jesús. Sabe que muchos dicen, bueno, de aquí desde Mateo para Apocalipsis, porque antes no, pues Jesús ahí como que no figuraba, ¿no? Sabe que Él está desde el principio. Dice la Escritura que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él estuvo desde el inicio. Dios dijo, vamos a hacer, hagamos. Le estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo a Jesús, hagamos al mundo. Y el Espíritu de Dios también estaba ahí, por supuesto. Porque Génesis habla del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas, antes de ordenarla. Cuando nosotros conocemos a Jesús, por eso le pregunté y le dije, tenga esa pregunta en su mente. Estamos viendo cosas que a lo mejor sentimos o a lo mejor nos dicen, pero que no conocemos porque no nos metemos a la palabra, y tenemos que leer la palabra en todo tiempo, porque la palabra ya está dada y ya está en rema en nuestro corazón, y la palabra tiene que entrar, como dice la Escritura, hasta los tuétanos, tiene que atravesar todo lo que pueda obstaculizar la espiritualidad. Pero usted tiene que considerar esa libertad. No podemos pensar que somos libres, Señor, te recibí y en un momento cuando yo me muera me voy a tu gloria porque yo te recibí. Aquí dice que Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si yo declaro con mi boca que tú eres el Señor, seré salvo. Y si creo en mi corazón, claro que creo que tú eres Dios y que Jehová te levantó de entre los muertos, el Espíritu de Dios fue el que te levantó, todo eso lo creemos y hay salvación en esas palabras. Pero necesitamos nosotros vivir la salvación. Dice aquí la Escritura que si nosotros vivimos en el Espíritu, no en la carne, entonces realmente somos salvos, somos liberados. Pero si nosotros nos metemos a la esclavitud, y más adelante lo vamos a ver, pueblo de Dios metiéndose a la esclavitud, pueblo de Dios no queriendo salir de la esclavitud. Porque muchas veces queremos lo bueno y la bendición y el apapacho y gloria a Dios, pero no la responsabilidad y no la forma de vivir de un cristiano. Eso lo rechazamos porque ahí empieza nuestra convicción, nuestra sabiduría, y es que eso ya es muy religioso, ¿no? Eso ya pasó, eso lo hacían los corintios, los gálatas. Ay, estamos en el 2025, ¿no? Aquí ya se puede. Eso es lo que a veces pensamos, y no es así, mis hermanos. Tenemos un Dios eterno y un Dios que no pasa. El Señor es siempre y tiene que ser tomado con la misma reverencia, con la misma importancia, con el mismo temor. Podemos hacer otras cosas, tampoco estamos en los tiempos de hace 100 años, de Porfirio Díaz a lo mejor, ¿no? Pero el Señor en nuestro corazón tiene que ser el mismo, y de la misma manera tenemos que cuidar eso que se nos otorgó, que es la libertad, que es el perdón, que es la salvación. Tenemos que cuidarla, dice la Escritura, con temor y temblor. Y el temor, está hablando del temor a Jehová, el temor de Jehová, El temor de Jehová, no es a Jehová, es de Jehová. Y el temor de Jehová es respeto, es humildad, es santidad a su presencia. Y mire, quiero que avancemos. Quiero hablarle de la cautividad en la libertad. La cautividad en la libertad. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Éxodo. Si me ayuda ahí multimedia, por favor. Éxodo capítulo 32, versículo 2. Gloria a Dios.
Amén. Gloria a Dios. Ya estamos aquí. Gracias. Y dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que estaban en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Versículo 3, por favor. Dice, y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos. ¿De quién tomó los zarcillos? De las manos de ellos. Está hablando del pueblo de Dios. Dice, y le dijo forma, y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean nada más. Qué impactante. Después de la salvación que el Señor, la libertad que les da. Después de decir, sigan solamente a Moisés y lo que les diga prácticamente. ¿Sabe por qué consideraron idolatrar, hacer un ídolo? Porque Moisés ya se había tardado. ¿Cuántos han pensado que el pastor ya se tardó en hacer algo que a nosotros se nos ocurre hacer? Y es que me vino revelación y a esta iglesia tiene que tener esto, porque si no, entonces no está avanzando bien. Yo se los digo porque seguramente aquí no pasa, pero allá en Xochimilco muy seguido. Y me vienen y pastor, es que tenemos que hacer, y Dios me habló y... Ay, mi hermanito, mi hermanita, vamos a orar juntos, ¿le parece? A ver si escucho algo de lo que Dios te dice, porque a mí no me ha dicho nada. A mí me dice que espere, y aquí te espero, Señor. A mí me dice camina, y yo camino, Señor. Yo tengo que ir a donde tú me dices. No puedo escuchar las voces externas. No puedo escuchar a alguien que está queriéndose levantar en contra del líder que puso el Señor. Yo no puedo escuchar esas voces, porque si no me van a llevar a la idolatría otra vez. Me van a llevar a la rebeldía, me van a llevar a la esclavitud. ¿Sabe por qué era esclavo el pueblo de Israel antes de este acontecimiento? Porque todavía tenía las marcas, todavía tenía los zarcillos, todo lo que se ponían. Eso representaba esclavitud. Aretes, puntos y todo. Hay modas que hasta pulseritas sacan en los tobillos, ¿no? Eso es un grillete en el ámbito espiritual. Eso es esclavitud. Y los hijos de Dios no podemos estar esclavizados. Es que, Señor, yo soy libre en Cristo y mi alma le pertenece, sí, pero tu cuerpo. Tú no lo vas a llevar ni a la salvación, ni lo vas a sacar de la esclavitud, pero tampoco le puedes poner referencias que lo hagan ver esclavo. Nosotros no podemos vestirnos como el mundo. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Si es, diría la Escritura, diría el Señor, si es que tienes al Espíritu Santo. Y así lo refiere el Señor. Porque si no lo tienes, entonces con razón estás haciendo lo que haces. Con razón estás cuestionando todo lo que Dios pone a través del siervo. Con razón estás haciendo movimientos que no son correctos ante los ojos de Dios. Y fíjese, el sacerdote fue tan presionado, que el hermano de Moisés, que les hizo un becerro de oro. Pero ellos salieron con mente de esclavos. Muchas veces, usted conoce las historias de Éxodo y más adelante las del Levítico. Siempre le estaban reclamando y hasta le decían a Moisés, ¿y por qué nos sacaste de Egipto si ahí estábamos bien? Nos sacaste para morir, nos sacaste para padecer. Porque ellos querían una libertad de gozo carnal. Muchas veces creemos que somos libres para gozarnos. Dice aquí la Escritura, no es para que nosotros podamos hacer lo que queramos. Usted y yo no podemos hacer lo que queremos. No podemos, mis hermanos.
Tenemos un Dios poderoso que nos sacó del sufrimiento. O dígame, usted cuando estaba en el mundo estaba contento, estaba, gloria Señor, me gozo. Qué triste viven los cristianos, ¿no? Yo estoy aquí tirado con un dolor de estómago por la cruda, y no en una borrachera, pero estoy bien contento. Y me voy a echar otra mañana para que después, pasado mañana, vuelva a sentirme tan gozoso como hoy. Yo creo que usted no pensaba eso. Ay, yo no tomaba, pastor. No tomaba. Pero sí le dolía el hígado cuando hacía coraje, cuando estaba histérico o histérica. ¿A poco no? No se enoje, le dice el doctor. Cuídese, tranquila, usted no va a arreglar nada. Y al otro día, y empezaba a gritar otra vez, ¿no? El Señor nos saca de esa vivencia, de esa forma de vivir, ese sufrimiento. Era un sufrimiento tremendo. Yo le puedo platicar de muchas cosas. Y ahí está mi esposa, la pastora, que no me va a dejar mentir. Yo bebía mucho, mis hermanos. Y eran unas crudas tremendas. Podía estar ahí al lado de mi cama, un bote me ponía porque ya me cansaba de llegar al baño. Y todo lo que arrojaba cada vez que me ponía mal después de las borracheras. Era bilis, a veces ya con sangre, ya eran cosas tremendas. Y el Señor me rescata, y sabe, le doy gracias a Dios, porque me rescató así. Haga de cuenta que así, agarra y párese para acá. O sea, ni siquiera tuve que pasar un proceso. No. Me siento y me jalo y para allá, y ni siquiera chance de voltear me dio el Señor. Le agradezco mucho, porque muchos pasan procesos y recaídas, y si quiero, pero no quiero, y ahora sí, y sí voy el domingo, y ahí están 3 semanas, y los vas a encontrar y otra vez, y gracias a Dios que me dijo, tú te vienes para acá, y tú perteneces a este lado. Usted ya está de este lado, usted ya está en la libertad en Cristo, ya no puede sentirse esclavo del mundo, aunque tenga situaciones en el mundo, porque tendremos aflicción, dijo Jesús. Pero dice, confía, ten calma, porque yo he vencido el mundo. Si Jesús venció el mundo y usted es más que vencedor en Cristo, no puede haber nada que nos agobie ni que nos meta otra vez a la idolatría o que nos llame la atención lo que dicen en rebeldía los demás. No podemos escuchar voces externas, mis hermanos. Todo lo que Dios quiere que escuche usted está aquí y a través de sus siervos o a través de la persona que Dios elija para predicar. No hay más, mis hermanos. Fuera de ese ámbito espiritual, solamente va a haber sabiduría de hombre, estrategias del enemigo. No podemos escuchar. Ahí Aarón escuchó a un pueblo rebelde y un pueblo, no sé, me imagino que lo estaban viendo con ganas de, y si no haces el becerro, pues te damos cuello, ¿no? Y nosotros hacemos lo que podamos hacer. Dice la Escritura, ¿usted recuerda cuánto tiempo se fue Moisés? ¿Cuánto tiempo según se tardó? Ya ni siquiera 3 meses, mis hermanos. Hay unos que en 2 meses ya están, ¿por qué no me pone a predicar el pastor? Pues sí, ¿no? Yo ya me sé 2 versos del Salmo 91. ¿Por qué? Pues porque el Señor no quiere que te hagas daño. No quiere que te desvíes de su propósito. Muchas veces consideramos que ya es tiempo, Señor. ¿Sabe? Ahorita regresamos a la Escritura. Como que me fui un poquito a la historia, me metí mucho y hasta me sentía como los del pueblo de ahí, hijo, tremendo este pueblo. Bueno, que usted no es israelita, ¿va? Somos adoptados. Bendito sea el Señor. Y yo quería entrar a la alabanza, mis hermanos. Porque pues en el mundo pues era ahí el rey del karaoke, ¿no? El que movía caras. Ni canta tan bonito, ¿verdad? Pero yo quería ser de la alabanza. Y como yo ya tenía 6 meses, ¿no? Ya estaba acercándome al servicio, dije, pues nada, ya me subo. Me aprendo la letra y le canto, ¿no? Le canto al Señor. Y me decían, pastor, tranquilo, todavía no es el tiempo del Señor. Y yo,
No es el tiempo. Si esta voz la tengo desde antes, ¿cómo que no es el tiempo? ¿No? Yo me imagino al pastor diciéndome, no se te vaya a salir una de José José allá arriba, y mejor espérate que entres más en espíritu, ¿no? De verdad. ¿Y sabe qué me dijo a la semana? Me dijo, vente, hay un discipulado para alabanza. Híjole, mis hermanos. Entré al discipulado, pastor, y no, desde la primera clase entendí que no podía pensar de esa manera. Y cuando termine el discipulado, ahora si terminaste el discipulado, le digo, no, ahora deme chance. De verdad, deme oportunidad de meterme con el Señor. Porque no es un juego lo que se hace en el púlpito. No es un juego lo que se hace en el altar. Y cuando hay privilegio aquí en el altar, mis hermanos, debe de darle la honra y la gloria a nuestro Señor, porque eso es un gran privilegio, es un gran honor. Y hay que temer antes de subir aquí, estar orados toda la semana en ayuno incluso para poder cantarle una alabanza a nuestro Padre. Pero sabes, somos libres porque nosotros allá también, aquí están los salmistas, están adorando al Señor y nosotros tenemos la libertad de adorarle igual, de la misma manera. Aunque tenga la voz del pastor que de repente se le salen los gallos, pero con el corazón directo al Señor. Estábamos viendo, y yo no soy tan fijado, pero me gusta ver a mi papá, a mi guía en este mundo. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de él? Que cuando hay una palabra en la alabanza, una declaración, sí, dice sí, amén, y cierra los ojos y está declarando. Ahorita lo vi cuando decía de los ríos de agua. Y es hermoso dejarse guiar por quien Dios pone en nuestras vidas. Es muy hermoso porque vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero si yo en vez de ver la enseñanza, digo, es bien exagerado. Bueno, aquí no hay ríos, ¿no? Él a lo mejor los ve, pues está soñando. O a lo mejor los quiere ver, no, pues yo los vivo. Y hay soberbia muchas veces. Y al rato no es que Dios me dijo algo, no, es que a mí me dijo otra cosa y yo lo voy a hacer. Tenemos que meternos a la obediencia y no ser como el pueblo de Israel. Un mes, 40 días y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer algo porque este cuate ya no vino. No, ya se murió. Pensaban que ya estaba muerto. No, tampoco andaba de parranda, pero algunos creyeron, ¿vale? Ese es el punto, mis hermanos. Si no estamos metidos a la Escritura, y dice aquí la Escritura, terminan, gracias por dejarlo, dice, y los tomó de las manos de ellos. O sea que ellos son los que estaban queriendo salir de esa obediencia, de esa libertad que Dios les había dado. ¿Sabes qué? Tú ya me sacaste de Egipto, pues ahora nosotros vamos a buscar nuestras formas. Y no, el Señor nos libra para vivir las formas como Él quiere que las vivamos. Porque Él conoce perfectamente este mundo, porque Él lo hizo. Y porque Él sabe desde cuándo se perdió este mundo, cuándo volvió, cuándo la maldad lo abordó. Él sabe cómo hacer que sus hijos vivan en este mundo. Nosotros no sabemos, mis hermanos. Usted no sabe qué hizo el Señor y qué estaba pensando y cómo movió las situaciones. Está escrito y podemos saber cómo lo creó. La creatividad de Dios está escrita aquí. Pero no podemos saber qué detalles hay en la maldad. Él lo conoce todo. Él es omnisciente, nosotros no. Y entonces nosotros no podemos vivir libremente en este mundo. Tenemos que vivir en la libertad de Cristo, no libremente. Debemos de tener cuidado. Si hay una persona, y no quiero hacer ninguna similitud, no, Dios me libre. Pero quiero hablarle de un animalito que siempre está encerrado en una jaula. 2 años encerrado en una jaula. Si usted le abre la jaula, ¿qué va a pasar con ese animal? Se va a salir, pero y más si vive en la ciudad, pues va a pasar un carro y hasta ahí quedó. Porque nadie le enseñó cómo caminar fuera de esa jaula. Cuando hay libertad en Cristo, o cuando el Señor libera al pueblo de Israel, dice, sí, vamos a la libertad, pero ahora camina de esta forma, y camina de esta forma, y haz lo que te digo que hagas, porque si no, entonces te vas a perder, vas a sufrir,
Y lo peor, te vas a alejar de mí. Por eso son las formas, por eso el Señor nos deja este gran manual de vida. Y por eso pone a quien te lo transmita, que le da la revelación para que te diga qué hacer. Necesitamos vivir en santidad, necesitamos vivir la libertad, pero primeramente hay que conocerla. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura que todos traían aretes. Y aquí se está mencionando, mis hermanos, solamente esas piezas. Pero muchas veces nos atamos a muchas otras cosas. No, a veces hay denominaciones que permiten a lo mejor a los jóvenes traer sus aretes. Y mire, no somos legalistas. Pero cuando nosotros damos esta referencia, el joven tiene que entender que no es una forma de vida. Nosotros no pertenecemos al estatus del mundo, a los cambios del mundo. Dice el Señor, renovaos a estos tiempos, sí, pero no está diciendo que se metan a la moda. Renovarse es empezar a pensar de manera diferente, no como antes. Usted y yo antes leíamos la Escritura y la entendíamos de una forma, hoy la entendemos más profunda. Hoy sabemos que lo que dice a lo mejor Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y cuando usted escudriña ese versículo, le empieza a entender más y a meterse más profundo en la palabra. Y cuando lleva un tiempo ya de hijo de Dios, entonces ya estamos nosotros renovando esa forma de pensar. Yo dije, el Señor tiene un gran amor y dio a su Hijo. Yo no daría a mi Hijo para morir por otra persona. Pero ahora nos damos cuenta el contexto que trae ese versículo. Trae salvación, trae libertad, trae gozo. Hay muchas cosas que ya entendemos y esa es la renovación de las mentes. Renovaos, dice, conforme a lo que tú piensas. No es renovarte como los chavos. Ahora la usan rota, porque me pongo un pantalón de esa. Ahora unos tenis con las agujetas todas abiertas. Pues vamos a hacer, porque el Señor dice, renovaos a estos tiempos. A veces nos equivocamos porque no conocemos la libertad. Y ese es el punto. Pero si usted conoce a Jesús y quiere seguir conociendo más de Él, va a conocer y va a vivir esa libertad plena. Amén. Vamos a avanzar, mis hermanos. Jesús pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién soy yo? Quiero que me acompañen las Escrituras. Lucas capítulo 9, por favor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9, verso 18. Aleluya. Ya estamos ahí. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Verso 19, por favor. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lo que pensaba la gente. Yo me pregunté, si el Señor lo sabía todo, el Señor Jesús lo sabía todo. Antes de preguntar, teníamos nosotros que preguntarle a Él. Pero les pregunta, ¿quién dicen que soy? Ellos escucharon decir a la gente quién era. A lo mejor Elías, a lo mejor Juan el Bautista, ¿no? O algún profeta ya resucitado. Pero no decían que era el Mesías. Por más proezas y por más escritura que pudieran leer y todos los acontecimientos que estaban escritos ya se estaban suscitando. Mismo Jesús les dijo, es que esta palabra ya está cumpliéndose en este momento. Pero no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque era gente que nada más al año celebraban la libertad de Israel. El Pasaj. Solamente esa vez, ese tiempo, esa semana, y después volvían a lo mismo, a esperar al Mesías.
y vieron al Mesías y no le conocieron, dice la Escritura. No lo aceptaron, porque ellos esperaban a otro Mesías. No sé si poderoso y con dinero, no sé si musculoso, no sé si alto, no sé, pero cuando lo ven, pues con la humildad de poder amar y abrazar a los enfermos, a estar comiendo con gentiles, ¿no? Dicen ahí que lo tomaban como borracho, nada más porque se echó un aperitivo en una comida con los gentiles. A veces nos consideran así. Y créame, a mí también me puede considerar de esa manera, porque el pueblo allá en Santa Cruz, en Xochimilco, me conoce. Me conoció como fui. Y si yo estoy tomando un vaso de refresco de manzanita y los demás cerveza, seguramente van a pensar, no, el pastor ya recayó, o ya está ahí tomando con sus amigos. Lo mismo pensaban de Jesús, comilón, borracho, lo decían. ¿Y sabe qué? A mí ya me dejó de provocar situación. Yo estoy con ellos y siempre les doy una palabra y un ejemplo. ¿No tienes refresco? Pues ahí nos vemos. Ahorita te compro uno. Va, pues. No me quedo mucho tiempo, pero les acepto un refresco. Los abrazo. Y unos que dicen tonterías como antes yo lo hacía, y los trato de entender. Y la gente que me ve me dice de todo, ¿eh? Bueno, me imagino, ¿verdad? Me han llegado rumores que hasta que, ay, ¿qué va a cambiar ese si era bien? ¿No? O ese es tu pastor, híjole, tengan cuidado. Bendito sea el Señor. Porque le repito, Él me saca de tajo y empiezo a conocerlo, y no lo he conocido plenamente, mis hermanos, porque todavía no entiendo muchas cosas. Y yo sé que nadie va a terminar de entender lo que está aquí escrito. Pero todos los días buscamos alimentarnos de eso, y eso es lo importante. Amén. Dice aquí entonces la Escritura, y ellos respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta que resucitó. El versículo 20, por favor. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Y mire, habían ahí discípulos, no solamente Pedro, dice, estaba con los discípulos. Él lanzó la pregunta, como yo se la inicié, como yo se la lancé al principio. Para usted, ¿quién es Jesús? Y él les dice quién es. Y Pedro dice, revelación del Espíritu Santo. Tú eres el Cristo. Porque yo he visto lo que haces, porque yo veo cómo te comportas, porque yo siento la presencia de Dios. Yo lo estoy parafraseando, no es que lo diga ahí. Yo me imagino a Pedro diciendo, y es que yo cuando estoy contigo es otra cosa. Yo cuando estaba pescando, pues yo era el más chicho de todos. Pero no, contigo siento unas ganas de abrazar al mundo, o tengo unas ganas de dar. Y antes no daba. Me dolía la espalda antes. Y no me gustaba dar. Pero cuando estoy contigo me da, no sé, así me imagino a Pedro, lleno de la revelación del Espíritu Santo. Porque Jesús le dice más adelante, el 21, por favor. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente. Jesús le dijo a Pedro, te lo ha revelado el Espíritu, mi Padre. No te lo reveló otra persona. No te dijo otra persona, mira, acá hay más. Mira, de este lado vamos a poder hacer otras cosas. Ya ni le hagas caso al pastor. No, está lento. Ya lleva 40 días allá arriba. Mejor vamos a adorar. Vamos a buscar dioses. No. No. Él te lo dijo. No fueron los demás.
Y fue el único. Aquí no dice que le dijo nada más el que me conteste, ya los demás no pueden contestar. Nadie dijo nada, solo Pedro. Y sobre él dijo, sobre ti, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Porque hay firmeza de corazón. Porque empezaba a vivir la libertad que todavía no le era dada. Entregó en la cruz el Señor la libertad. Pero desde que Jesús se presenta con ellos, ellos ya conocían, ellos tuvieron ese corazón, le repito, ese corazón de aceptar la palabra de quien venía enviado del cielo. Fue un llamado y es muy, muy hermoso. Yo no sé si a usted le gustan las series. A mí me gusta mucho una serie que refiere esto del Señor Jesucristo. Sí, por ahí escuché la de Chosen. Sí, la verdad me gusta ver mucho y sabe que hasta en esos guiones, así como las películas esas de terror y esas que también ministran el alma y pueden llegar a penetrar en nuestro ser y nosotros podernos mover como todo lo negativo que usted ve en esas películas, bueno, espero que no, ¿verdad? O que veíamos. Asimismo, las escenas pueden llenar también nosotros de repente, si usted está conectado. Yo a veces estoy así y le hacen un close-up a este actor. Y de verdad, mis hermanos, que cierro mis ojos, Señor, con qué amor estás viendo a esa persona que ni se merece igual que yo. Y los ve de una manera y le perdona. Yo he tenido pláticas con mi esposa, digo, hay que tener cuidado, porque no todo lo que viene en las películas es real. Vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿no? Pero hay una escena donde se refleja el amor de Dios a una persona a un ladrón. Es samaritano, me parece. O no es samaritano. No recuerdo, perdón. No recuerdo, pero va a su casa de este ladrón y le ofrece comida. No tienen mucha, su esposa como que pues media, ¿no? Y les ofrecen comida. Y prácticamente el Señor le da un abrazo. Un abrazo. Y nosotros que conocemos la Escritura sabemos lo que lleva ese abrazo. Ese abrazo lleva perdón, ese abrazo lleva restauración, lleva libertad, lleva amor. Porque usted y yo conocemos lo que es Jesús. Y en un abrazo se extienden muchas cosas. En un abrazo puede haber frutos del Espíritu Santo, y no es que todos. Cuando usted abraza a alguien o ama a alguien, está representando dignamente el reino de Dios, siendo realmente embajador de Cristo. Y eso es vivir en la libertad. Conocer la libertad no solamente es saber que somos libres. Tenemos que conocer realmente quién es Jesús. Gloria a Dios. Estábamos en Lucas 9:22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí, para que ellos estuvieran seguros y pudieran dar buenas nuevas. Esto que apunté aquí, lo apunté cuando estaba leyendo estos versículos, de por qué les preguntó Jesús. Porque él tenía que estar seguro de que ellos sabían. Obviamente los que estaban al lado, después de escuchar a Pedro, dijeron, pues sí es Cristo. ¿No? Si hubiera estado ahí Tomás, pues hubiera dicho, pues yo todavía no creo, ¿no? Porque ya sabe que él hasta el último, hasta que lo vio, ahora sí creo. Y mete, hasta el Señor Jesús dice, pues mete tus dedos aquí. ¿Crees que soy un fantasma? Como me dijeron allá en la barca, cuando me vieron ahí sobre las aguas. No me imagino al Señor diciendo, pues los escuché. ¿Cómo que un fantasma? Todavía no me conocían. Y entonces para ello nosotros tenemos que conocer al Señor para poder dar el evangelio correctamente. Usted conoce al Señor Jesús, usted va a dar un buen testimonio. Las buenas nuevas de Jesús, la buena noticia la tiene que dar exactamente como Dios quiere que la dé.
No con arreglos ni con... No, 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 como dice aquí la Escritura. Tengo una buena noticia para ti. Tengo una buena noticia. Todo lo que has hecho puede ser finiquitado con el simple hecho de que te arrepientas de corazón y que aceptes a Cristo, porque en Cristo hay salvación y hay libertad. Yo conozco la libertad. Usted podría decir, yo conozco la libertad. Dígale que está a su lado, yo conozco la libertad. Y los que no lo dijeron, vamos a conocer la libertad. Y es bueno ser honesto, porque aquí todos sabemos que la declaración también es importante. Y esa es la importancia de conocer la libertad. Gloria a Dios. Por otro lado, en otra pregunta anterior, esta pregunta que viene en Juan capítulo 6, por favor. Esta es otra pregunta anterior a este evento. Viene en Juan capítulo 6, verso 26. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 26. Y dice la Escritura, gloria a Dios. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Capítulo 28, por favor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Necesitamos creer en Jesús. Amén. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Versículo 31. Gloria a Dios. Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como estaba escrito. Pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Dios. Verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer en Jesucristo nos hace vivir plenamente la libertad. Conocer a Jesús es conocer la libertad. Aquí vemos que Jesús confrontaba a la multitud después del milagro. El Señor Jesús estaba hablando con todos los que le preguntaban, ¿y cuáles proezas? Ya habían comido hasta saciarse. Y se da cuenta cómo nos viene esa sombra del pasado con Jesús, cuando dice, yo soy el pan de vida. El maná en el desierto era pan de vida, porque alimentaba al pueblo y vivían. El Señor Jesús no solamente es el maná, no solamente es alimentarte un día,
es eternamente, es para siempre. Y si vive usted la libertad, la va a vivir como Jesús la indica, plena y segura, siempre y cuando conociéndola. Y decíamos al principio, Salmo 91, 14. Vamos a regresar al Salmo 91, 14. Gloria a Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocemos el nombre que es sobre todo nombre. ¿Lo podría usted declarar? ¿Quién es? Jesús. El nombre sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesús. Y aquí dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El 15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Muchas veces en la angustia creemos que no está Dios con nosotros. Creemos que la angustia la puede librar usted con sus fuerzas. Y no. Dice, yo lo libraré. El Señor te va a librar. No eres tú, no son tus fuerzas, no es lo que hagas, no es lo que sepas. Incluso lo que sabemos tiene que mermar cuando la presencia de Dios está presente. No podemos decir es que yo me sé todos los versículos y sé que el Salmo 91 es poder y yo lo declaro y se me va a arreglar la situación. ¿Sabe? Usted si lo recita, no va a pasar nada. Pero si lo cree, al hablarlo, va a haber algo sobrenatural en su vida. Porque aquí dice, te voy a librar por cuanto has conocido mi nombre. ¿Qué importancia es, qué relevante es en nuestras vidas el conocer de la salvación y de la libertad que Cristo dio en la cruz? Es muy importante. Y hay muchas citas que podemos hacer, que podemos seguir citando, porque en ella hay libertad. Amén. Quiero ir terminando. Quiero ir terminando con esto. Juan capítulo 8. Verso 31. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice aquí la Escritura. Mire, mi hermano, esto es muy importante. Es muy importante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese que estaba hablando de los que creyeron en él. Es muy importante. ¿Usted cree en Jesús? Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, la palabra tiene que permanecer en nosotros y nosotros en la palabra de Dios. Necesitamos fusionarnos con la palabra de Dios. Vivir, caminar y ser conforme a la palabra de Dios. Esa es la fusión. Al Señor le correspondió dejar decretada su palabra, escrita en este libro, y mostrarla. A nosotros nos compete hacer todo lo que está en este libro para que haya esa fusión. Dice ahí que solamente así serán mis discípulos. Y quiero leer el 32. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. La verdad es Cristo. En Él hay libertad. Y dice aquí, conoceréis la verdad. Tú vas a conocer a Jesús y Él te hará libre. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Si conoces el camino, conoces a Jesús. Si conoces la libertad, conoces a Jesús. Si conoces la verdad, realmente serás
libre. Y con eso no le estoy diciendo que usted es esclavo, sino conocer la libertad es conocer a Jesús. No nos podemos sentir libres si no conocemos a Jesús. Usted es libre en el nombre de Jesús. Es libre, mi hermano. Pero a veces los grilletes, los pendientes y todas las situaciones que nos esclavizan, le damos alusión en nuestra vida. Y no queremos soltarla. No queremos dar nuestro brazo a torcer, como dice el dicho. Porque decimos, es que no puedo, y es que me siento mal, y es que esto tiene que ser así, porque Dios me conoce. A mí me han dicho muchas veces, el Señor sabe cómo soy, y yo no voy a cambiar. Yo lo sigo a Él en mi forma, y yo respeto la tuya, y digo, híjole, hay una sola forma. Dice el Señor, yo soy el camino, no hay otro camino. Puede haber unos paralelos, mis hermanos, que se parezcan al camino de nuestro Señor. Pero al final, la gloria es sobre un camino, que es Cristo Jesús. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida eterna, y es en Cristo Jesús. Conocer la verdad es conocer a Jesús. Y tenemos que darnos la tarea de conocerlo, de meternos a la Escritura, de vivir una vida renovada como la que nos dio el Señor. Todo lo pasado, dice el Señor, y eso ya no sirve, ya todo es desechado. Dios hace cosas nuevas. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Ya lo pasado ya es historia. Necesitamos vivir el presente con Jesús, esperando la promesa del futuro. Pero el pasado, eso ya no tiene relevancia, mis hermanos. Es más, cuando lo jalamos, ¿saben? Lo jalamos problemas. Creemos defendernos con el pasado y no, lo que pasa es que solamente así puedo contender con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, sacando el pasado. ¿Sabe qué? Mejor déle una sonrisa. Véalo con ojos de perdón, si es que lo dañó. Eso va a ser más impactante en su vida que el pasado. Amén. Gloria a Dios. Quiero que se ponga de pie, mi hermano. Quiero que el pastor me permita hacer una oración para terminar esto que nos pone nuestro Señor en nuestro corazón. Pero yo quisiera, mis hermanos, que usted se pusiera cuentas con el Señor el día de hoy. ¿Sabe? Como le dije hace rato, hay muchos más que hablan de la libertad. Y bueno, si nos enfocamos en la libertad, pero habla de muchas cosas que tenemos que conocer. La Escritura tiene 66 libros. Y desde el primero hasta el último son impactantes, mis hermanos. Hermosos. Y conocerlos con la ayuda del Espíritu Santo, porque solamente es Él que nos hace discernir esta Escritura. Conocerlo nos va a hacer sentir más esa libertad que tenemos en Cristo. A veces, no, yo no puedo levantar la voz, yo no puedo exaltar, no puedo danzarle al Señor, porque no. Ellos como que ya tienen mucho espíritu, mucho corazón, y por eso lo hacen. Yo no. Va a llegar mi momento, ¿no sabe qué? Esa es opresión del enemigo. Usted es libre de danzar. Soy libre, cantaron los siervos hace rato. Libre para cantar, para danzar, para gozar. Usted es libre en Cristo, pero hay necesidad de ponerse a cuentas, porque la carne muchas veces, que tiene contienda con el Espíritu, muchas veces hace estragos en nuestra vida. Lo que le decía de que nunca abría la boca, bueno,
Se lo dije allá en Xochimilco, pues pasan muchas cosas, aquí no. Pero usted y Dios saben. Dios y yo sabemos. Y yo le invito a que nos pongamos a cuentas con Él. Si usted quiere pasar aquí, ponerse cuentas desde su lugar, es con el Señor. Dígale al Señor lo que necesita soltar. Dígale al Señor, aquí están mis grilletes, y no nada más para quitarme la referencia de esclavitud, sino para no obtenerla de nuevo. ¿Sabe que el Señor en ese momento estaba obrando, estaba hablando con Moisés, estaba dando sus leyes, pero el Señor es omnipresente y Él estaba también con su pueblo mirando lo que estaban haciendo? Y sabe que hubo libertad sobre la libertad, porque el Señor poniendo sus leyes con Moisés y el pueblo creyendo hacer lo que era correcto o lo que consideraba correcto. Y el Señor permite esa acción para librarlos de su forma de pensar, para librarlos de su forma de vestir, para librarlos de su forma de llevar la libertad. No puede haber un grillete en una persona libre. No puede haber un pendiente de esclavitud en una persona que Dios hizo libre. Y el pueblo jamás se dio cuenta. Y sabe, esto que le estoy diciendo no viene en la Escritura. El Señor me lo regaló ayer. Muchas veces creemos que el Señor no está poniendo atención a nuestra situación, pero Él está librándonos de cosas que nos llevan a la esclavitud, aún creyendo nosotros que Él no está con nosotros. Él nos está despojando de cosas, porque Él despojó de todas esas pertenencias de oro al pueblo de Israel, que todavía tenían en las orejas. El Señor al esclavo le pone ese arete, porque Él me pertenece. Ellos salieron libres y jamás se quitaron la esencia de la esclavitud, la referencia. Y el Señor permite esa acción. Usted sabe que el Señor lo sabe todo y los estaba librando de esa forma de pensar, de esa forma de mostrarse al mundo. Necesitabas quitarte de todo eso para poder servirme. La Escritura dice que después Moisés les dijo, ¿quién quiere venirse para acá? A la libertad que ya fue dada. Y ahora el Señor también les quitó símbolos, formaciones de esclavitud, todo lo que traían encima, que también mostraban esclavitud. Ya que fuiste totalmente libre hasta de objetos, dice el Señor, vente para acá de este lado. ¿Sabe? Hubo muchos que no quisieron la libertad, que no quisieron, que creyeron que era mejor adorar ese becerro, porque estaban acostumbrados a ver ídolos, estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Y el Señor te dice, ven para acá, aquí no vas a recibir ninguna adulación por lo que haces. Aquí vas a recibir libertad, salvación, por lo que crees. Muchos creyeron, pero los otros se perdieron. Y eso que me regaló el Señor ayer se los comparto. También es obra del Señor que todos se hayan despojado de las pertenencias de oro y todas las referencias de esclavitud para su ídolo, sí, pero realmente les estaba despojando de algo que no entendían, porque era un pueblo que no quería entender. Pero yo sé que aquí hay un corazón dispuesto a entender la palabra de Dios. Hay corazones dispuestos a ponerse a cuentas y decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Entendí ahora lo que hiciste con ese pueblo. Entendí antes de tus leyes lo que estabas haciendo. Y el Señor obra, aunque no parezca una buena, pero todo lo que está haciendo el Señor tiene el control. Y el enemigo no se mueve y no actúa si Dios así no lo permite. No es deseo de Dios que le vaya mal a usted o a mí.
Solo lo permite con un propósito. Yo le invito a que se ponga cuentas con el Señor. Que realmente le diga, Señor, tú sabes que no he soltado esto. Cierre sus ojos y póngase a cuentas con el Señor. Dale like, comenta y síguenos en nuestras redes sociales.